Faltan 5 días para que Donald Trump asuma la presidencia de los Estados Unidos por un segundo mandato. Faltan 5 días para que llegue a la Casa Blanca y en este transcurrir desde la elección a su llegada a la Casa Blanca, pues ha dicho un montón de cosas, entre las que se destaca una deportación masiva de migrantes indocumentados, migrantes sin papeles. Le agradezco a Rafael Barceló Durazo. Rafael es cónsul de México en Tucson, que nos acepte una llamada esta mañana. Rafael, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días, Juan Carlos, gusto de saludarte, muchas gracias por el espacio. Seguramente nos está escuchando ahorita audiencia de Hermosillo y de Obregón que tienen algún pariente en Tucson trabajando sin papeles, que tienen algún pariente que tiene muchos años viviendo en Tucson, trabajando sin papeles, que cruzaron ilegalmente o, como la mayoría lo hace, cruzan con visa de turista y ya pues se quedan en Estados Unidos. Y están temerosos de lo que va a pasar con ellos. ¿Qué vas a hacer, Rafael, como cónsul, para defender a estas personas en caso de que sean arrestados para ser deportados? Pues iniciamos justamente con el tema de la contribución que realizan las personas migrantes, y es muy importante dar el reconocimiento que merecen, la aportación que realizan las personas migrantes, no solo a la economía de México, sino particularmente a la economía en la que están contribuyendo. Es importante, así que un saludo justamente a todas las personas que nos escuchan, que son o han sido personas migrantes en otro país, o igualmente a sus familias. El tema, como bien lo indicas, hay altos niveles de preocupación entre muchas personas, dado que uno de los puntos centrales de la campaña del próximo presidente de los Estados Unidos es justamente el tema de deportaciones masivas. Iniciaría yo aclarando que el tema de las deportaciones ha sido un tema constante. Ha habido deportaciones en números muy grandes en todas las administraciones recientes de ambos partidos. No obstante, pues se está a la expectativa de si vaya a haber en un tema de grado, un mayor grado de deportaciones de las que normalmente se realizan. Importante también, específicamente en la pregunta, ¿qué hace el consulado de México en Tucson, que tengo el gusto de encabezar, pero qué pueden hacer los 53 consulados de México en los Estados Unidos? Uno de ellos, y muy importante para quienes nos escuchan, es darle información antes de que puedan ser sometidos a una posible detención migratoria o un proceso de deportación. ¿Por qué digo antes? Y por qué es importante que quienes nos están escuchando y puedan comentarlo con sus familiares migrantes lo conozcan. Porque los Estados Unidos tiene derechos constitucionales independientemente de la condición migratoria. Uno de ellos es el derecho a mantenerte callado ante una autoridad hasta que hables con un abogado. En muchas ocasiones, en el momento en que nosotros decimos una u otra cosa, puede afectar de manera irreversible el proceso. Por eso, este primer episodio es en lo que estamos ahorita, que es la campaña Conoce y Ejerce tus derechos. Si llegan a tu casa, si debes o no abrirles, no es necesario que le abras si no consideras que debes hacerlo, en el caso de que no haya una orden judicial, etcétera. Son muchos temas que en este momento estamos haciendo para que las personas sepan que independientemente de su condición migratoria tienen derechos, y que eso puede hacer una importante diferencia en los procesos administrativos o inclusive penales que puedan seguir derivados de una posible detención. Lo segundo es, cuando hay casos de vulnerabilidad, el gobierno de México tiene un programa de asesorías legales externas, es decir, abogados que pueden ser abogados migratorios o de otras ramas del derecho, también pueden dar con un pago que hace el gobierno de México y no la persona, cuando el caso de la vulnerabilidad así lo requiere, asesorías muy importantes que también pueden hacer una gran diferencia. Lo otro es referir a organizaciones de defensa de derechos de inmigrantes o a abogados o abogadas que también realizan sus labores pro bono o que por venir del consulado, digamos, hacen pues la cuota más baja posible cuando la persona, la familia, no tiene mayores condiciones. Ahí están algunas de las actividades específicas que se están haciendo en este momento, pero si continuamos la entrevista me gustaría darte otros ejemplos de lo que estamos haciendo. Sí, me quisiera detener en los primeros puntos que has comentado, Rafael Barceló Durazo, cónsul de México en Tucson, Arizona. Entonces, una persona que sea detenida, que sea, pues que llegue un agente de migración a preguntarle su estatus, debe quedar callado, se tiene que quedar callado. O sea, es la primera recomendación, no dar información hasta que no tenga una asesoría legal. Si tocan a la puerta de tu casa,
y si no hay una orden judicial de por medio, no hay una obligatoriedad para abrir. ¿Cómo puede saber la persona si hay una orden judicial para llegar a un domicilio y si se está obligado a abrir la puerta? Sí, en ese momento la persona puede preguntar, ¿tienes una orden judicial? Y en este caso, pues el oficial puede mostrarla sí. O, digamos, mostrársela por debajo de la puerta y la persona ya decide si lo abre. No es que no tenga que abrir, es una decisión que la persona toma también en función de sus circunstancias, pero tiene uno el derecho de no dar acceso al domicilio a menos que haya una orden judicial que así lo requiera. Es el mismo tema del derecho a mantenerse callado. Uno decide qué decir y qué no. Por supuesto que sí es importante identificarse, que des tu nombre, pero puedes quedarte callado sobre cualquier otra pregunta y así decirlo. He decidido permanecer callado hasta que pueda consultar con abogado. Y otro tema importante también es este tema. Tienes derecho a consultar con abogado. A diferencia de la materia penal, que como en México el defensor público, si no tienes cómo pagarlo, debe ser gratuito. En materia migratoria, el Estado no tiene la obligación de proporcionártelo gratuito, pero tú como persona que estás en los Estados Unidos, sí tienes derecho a llamarle a un abogado y a consultarlo, aunque muy probablemente tendrán que pagar sus honorarios tú o tu familia. Sí, ¿qué autoridad está facultada para pedir el estatus migratorio a una persona? ¿Qué autoridad está facultada para llegar e intentar detener a una persona o portar una orden judicial para entrar a un domicilio? ¿Qué autoridad es la que está facultada? Hay dos agencias principales que realizan la actividad. En el interior de los Estados Unidos, es decir, en todo su territorio, el Servicio de Inmigración y Aduanas, que se conoce como ICE, ICE por sus siglas en inglés, es la autoridad dependiente del Departamento de Seguridad Interior, o DHS en inglés, que puede realizar esto. En las franjas fronterizas, adicionalmente, trabaja la patrulla fronteriza, la Border Patrol, que también es muy conocida, y también, por supuesto, ellos tienen en su mandato la protección de las fronteras en materia migratoria, por lo tanto pueden aplicar la legislación migratoria. Sí, si llegan al trabajo de la persona a buscarla, ahí pues no es su domicilio, ahí tiene entonces que colaborar con el agente migratorio y responder o quedarse callado. ¿Qué hacer si llegan a tu trabajo? En cualquier lugar, si la decisión de la persona es mantenerse callado, sobre todo antes de consultar con un abogado para no dar información que pueda afectar su proceso, no importa dónde sea, puede ser en el domicilio, puede ser en el trabajo, puede ser incluso en una detención que se realice por una multa de tránsito. Y es una de las cosas que también de manera preventiva nosotros recomendamos mucho a las personas, que sus carros estén bien cuidados, que no tengan luces fundidas, por supuesto que sean tremendamente respetuosos con las leyes de tránsito, justamente para evitar cualquier interacción con una autoridad que pueda terminar en una detención administrativa o en una eventual deportación que pueda separar a su familia. Sí, ¿qué va a pasar con las familias? Es decir, si hay papá y mamá sin papeles o uno de los padres sin papeles y con hijos ciudadanos, es decir, que nacieron en los Estados Unidos, ha dicho Donald Trump que pues él no quiere separar familias, pero que pues él lo que hará es deportar a las familias completas. Es correcto. Uno de los temas importantes que de hecho nosotros estamos haciendo una recomendación desde años es que aquellas padres, madres de familia mexicanos que han tenido hijos en los Estados Unidos también hagan el registro de nacimiento en un consulado mexicano para que sus hijas, sus hijos que tienen derecho a la nacionalidad mexicana tengan además un documento. En el caso de que la decisión de la familia sea regresar completos a México para no tener una separación, pues es muy importante ya cuando llegas con un acta de nacimiento, documentos de identidad mexicano, para que hacer más tersa, vamos a decir así, la reinserción en las comunidades de origen en nuestro país. Sí. De cualquier manera, por supuesto, no es, si una persona es ciudadana estadounidense, pues no se le puede deportar de ninguna manera. No obstante, si es deseo de las familias mantenerse unidas y uno de los miembros es deportado, pues una de las principales posibilidades será
que regresen a México también quienes sean ciudadanos estadounidenses, pero eso tendría que ser, por supuesto, por plena voluntad y decisión de las familias. Pero un punto muy importante aquí para cualquier persona migrante que pudiera estarnos escuchando, o si ustedes pueden hablar con personas migrantes que conozcan, es si alguien en situación migratoria irregular tiene hijos, es muy importante que tenga un poder notarial, se le llama en inglés power of attorney o guardianship, que sería como tutorías, para que autorice a una persona que se encargue de todo lo que tiene que ver con el cuidado de los hijos, en el caso de que la persona sea detenida y por lo tanto no puede estar en contacto con los hijos mientras esté detenida, o que sea deportada. Es otro tema importante para quienes tengan familias, estar siempre preparados, un poder notarial para el tema de los hijos y un poder notarial también para cuestiones financieras, el tema de administración en una cuenta de banco o inmobiliarias. Sobre todos esos temas pueden venir al consulado que les quede más cerca, recordando que en Arizona somos 5 consulados de México, estamos en Phoenix, Tucson, Nogales, Yuma y Douglas, pero hay 53 consulados porque nos pueden estar escuchando, por supuesto, de cualquier otro lugar de la Unión Americana. Importante que se informen sobre estos poderes notariales para que en caso de una detención migratoria o en caso de una deportación, el tema de los hijos y tal, tenga una persona de confianza que los pueda resolver y no genere situaciones mucho más complicadas para la familia en este tema de detenciones o deportaciones, que insisto, no es que vayan a empezar a partir del 20 de enero, ese tema es constante, siempre ocurrido y es así la ley migratoria estadounidense. Si estamos platicando con el cónsul de México en Tucson, Rafael Barceló Durazo. Una vez, bueno, ya nos has compartido, Rafael, lo que se tiene que hacer antes, las medidas que se tienen que tomar antes de que ocurra una detención con fines de deportación. Pero si la persona ya fue detenida, ya se la llevaron, no tiene contacto con algún abogado, ¿de qué manera se puede contactar con el consulado? Bueno, en efecto, las personas extranjeras tienen siempre el derecho a lo que se llama notificación consular, entonces también es uno de los temas que recordamos a las personas que si son detenidas, pidan en cualquier centro de detención en el que están hablar con su consulado. No únicamente pueden hablar con el consulado, sino que además pueden hacerlo con el Centro de Información y Asistencia a Mexicanos, que es un número telefónico que funciona a las 24 horas del día, los 365 días del año para todo Estados Unidos y Canadá, y que además pues tenemos el honor y la responsabilidad de operarlo desde aquí, desde Tucson. Estos números es muy común que en los propios centros de detención los números están pegados en las casetas telefónicas, entonces es importante que quien pudo haber sido detenido pida hablar con su consulado, porque ahí justamente en una entrevista consular se pueden llegar a encontrar algunas condiciones que pudieran tener un remedio legal, o en el caso de que no, que es algo muy común, la persona nos pide notificar a sus familiares porque no ha tenido posibilidad de hacerlo, y el consulado también puede hacer esta notificación a familiares para no solamente decirles dónde está la persona, sino explicarles cuál es la situación jurídica que está enfrentando y cuáles son los escenarios más previsibles de acuerdo a esa situación jurídica, que es algo muy importante que las familias tengan esa información. Así que tener muy en mente, pedir hablar con el consulado, pueden hacerlo por vía telefónica al Centro de Información y Asistencia a Mexicanos, no únicamente la persona que fue detenida, en muchas ocasiones son los familiares que saben o intuyen que su familiar fue detenido, quienes se comunican, y nosotros por medio del acceso a ciertas bases de datos podemos en efecto confirmar que la persona está bajo la custodia de autoridades estadounidenses y cuál es la situación jurídica, si es para deportación o si puede haber un proceso con una salida distinta. Sí, Rafael Barceló Durazo, ¿cuántos mexicanos en situación irregular viven en Tucson? ¿Tienes el dato? Es como todo lo que tiene que ver con personas en situación irregular, son siempre estimados, no hay un censo al respecto, pero sí se estiman en el área de Tucson que puede haber entre 20,000, 25,000 personas en situación irregular. Sí, es decir, que no están legalmente trabajando en Estados Unidos o viviendo en Estados Unidos. ¿Cuál es el proceso, Rafael Barceló Durazo? Es decir, una vez que la persona es detenida, ¿tiene que pasar un juicio o la deportación es inmediata? Hay muy diversos procesos, Juan Carlos. Voy a intentar hacerlos de manera muy resumida. Habrán escuchado muchas veces que se dice que el sistema migratorio estadounidense está roto, se dice en inglés, ¿verdad? Porque es tan complejo que no admite respuestas unívocas. ¿Cuáles son las diferentes etapas que ahorita son más relevantes para efectos de posibles deportaciones?
son personas que están en los Estados Unidos, que ya tuvieron el proceso administrativo y que ya tienen una orden final de deportación. Muchas de esas personas están viviendo en los Estados Unidos y lo han hecho por años porque no hay manera de ejecutar, digamos, esas deportaciones, así que no están detenidas, sino que están en libertad. No obstante, las autoridades tienen ya sus datos, etcétera, y quien tenga una orden final de deportación, el único proceso que tendría es que, como decíamos, el Servicio de Inmigración y Aduanas busque a esa persona, la detenga e inmediatamente puede hacer su deportación. Eso puede ocurrir en 1 o 2 días. No obstante, si una persona no ha sido llevado ante un juez de migración, tendrá que tener un proceso que puede ser un proceso en detención o puede ser un proceso en libertad, y esa persona pues durante meses o inclusive años que duran estos procesos, justamente porque hay un embudo tremendo en las cortes de migración, esa sería un segundo proceso, que sería pues si la persona tiene la posibilidad de demostrar que de alguna u otra manera tiene un derecho para permanecer en los Estados Unidos. Si no lo hace, eventualmente recaerá una orden final de deportación. Tercer proceso importante son las personas que están en el contexto inminente de la migración aquí en la frontera, que son detenidas mientras están intentando cruzar. Ellas también pueden tener un proceso, pero muy importante decir, porque en muchas ocasiones esto es muy rápido, hay una vía administrativa que es la salida voluntaria, que la mayoría de las personas mexicanas, sobre todo porque están tan cerca de la frontera, la firman. En vez de estar detenidos o de enfrentar cargos penales, ellos firman su salida voluntaria, con lo cual después de ser detenidos 1, 2, 3 o 4 días pueden ya estar de regreso en México. Solamente di 3 ejemplos concretos, los más comunes, de cómo puede ocurrir un proceso. Insisto, hay muchas personas mexicanas que ya tienen una orden final de deportación que no ha sido ejecutada. En este caso es solamente ejecutarla. Quienes nunca lo hayan tenido tendrán que llevar un proceso. Este proceso puede llevarse en libertad o en detención. Y tercero, las personas que están en el momento, en el contexto inminente de cruce, que es común que en vez de querer enfrentar las consecuencias de detención o penales que pueden llevar el ingreso o el reingreso indocumentado, firman las salidas voluntarias, y aquí todo esto ocurre de manera muy rápida, en 1 o 2 días. Sí, ¿cuál es el sentimiento ahorita que hay en la comunidad mexicana en Tucson? ¿Hay temor, hay miedo, hay incertidumbre, Rafael, por lo que pueda venir con Donald Trump? Por supuesto que hay mucha incertidumbre, sobre todo porque se ha hablado de que va a haber órdenes ejecutivas en relación con el tema de la migración, pero no se conoce cuál es el contenido de estos. Entonces hay incertidumbre en el sentido de que no se sabe exactamente qué va a ocurrir que sea diferente a lo que ha ocurrido siempre, digamos, sí, en el país. No obstante, también yo diría, y resalto aquí, hay la comunidad de personas migrantes en los Estados Unidos y en todo el mundo es una comunidad muy resiliente. Están siempre preparados, la gente está ocupada trabajando en realidad, y diría que sobre todo por parte de las organizaciones activistas en defensa de los derechos de las personas migrantes, hay mucha preparación, hay mucha unión también, y pues hay la expectativa de cómo van a ocurrir los procesos, de qué cambios va a haber, de qué va a significar en términos prácticos, porque hay que recordar que una cosa son las narrativas que se manejan sobre la migración, que pueden ir por pueden estar en un nivel o en un escenario, y luego las realidades operativas de la migración. Entonces ahorita las personas en efecto están con mucha incertidumbre, muchas personas creo que muy preparadas, muchas organizaciones y la propia red consular en este proceso de preparar, sobre todo que se conozcan los derechos, pero sobre todo expectantes para poder informar una vez que los cambios ya sean ciertos, digamos, y que conozcamos cuáles van a ser los cambios que pudiera haber, o si no van a ser cambios, sino en realidad cuáles van a ser los números de las personas que puedan enfrentar estos procesos, que, insisto, no son procesos nuevos. Sí, Rafael Barceló Durazo, finalmente, ¿dónde está el Consulado de México en Tucson? ¿Cuál es la dirección y cuáles son los datos de contacto para que la audiencia aquí en Hermosillo y en Obregón pues pueda tener la información y que la comparta con sus familiares en Estados Unidos?
Claro que sí. El Consulado de México está muy céntricamente ubicado en la calle de Broadway, el Boulevard Broadway y esquina con Alvernon. Estamos también muy fácilmente contactables vía el Centro de Información y Asistencia Mexicanos, que es el teléfono que les decíamos. Se marca 520-623-7874. Lo voy a repetir, 520-623-7874. También para la comunidad migrante en Arizona les pedimos que sigan nuestras redes sociales, porque ahí estamos dando mucha información de tipo preventivo e informativo, los talleres que se están realizando también sobre orientación jurídica, para que estemos todos muy preparados para cualquier eventualidad. Te agradezco mucho, Rafael Barceló Durazo, cónsul de México en Tucson, que nos hayas tomado esta llamada. Saludos, Juan Carlos. Hasta pronto. Rafael Barceló Durazo es originario de Guasabas, es un diplomático de carrera